Hola, buenas, soy el Gran Maestro Álvaro Alonso y os saludo desde otra ciudad y desde otro hotel y nos vamos ahora a dirigir a la segunda vuelta del campeonato de candidatos en que Sindarov estaba dominando totalmente y ahora, por ejemplo, hay jugadores que ya empiezan a tener que ganar todas las partidas para poder luchar por el ansiado trofeo y luego poder jugar contra Gukesh. Así que vamos a ver qué ha pasado en estas rondas 8, 9 y 10. Entonces, empezamos con la partida de Sipenko contra Sindarov. Pobre Sipenko, pues realmente ha sido una de las partidas más importantes del torneo. La primera, porque Sipenko estaba bastante mejor, de hecho tenía muchas opciones de ganar, y Sindarov le dio la vuelta. Y ahí, de golpe, pues esa tendencia ganadora se mantuvo para Sindarov, y en cambio, para Sipenko todo fue de mal en peor. Entonces, empezamos por una catalana, y curiosamente utiliza este alfil de 6, que yo lo jugué hace poco, recientemente, en el Campeonato de Europa de clubes. Y la gracia de este orden es que es súper económico. Da igual lo que te haga el blanco, si quieres jugarlo con, por ejemplo, en rock, si quieres jugar con B3, pues te hago E5. Además, también, no solo si quieres jugar de esta manera, si quieres jugar KF3 E3, digamos que sirve contra todo este orden. Entonces, un poco lo más problemático es la catalana pura. Y aquí juega con KF6. Yo jugué, si os acordáis, jugué este caballo de 7 y el caballo de 2, C6, KF3, este alfil es 7. Ya tenéis el vídeo en el canal, eso en octubre. Y esta variante es muy interesante. Entonces aquí hizo caballo C6, que es una línea de Blue Ball. Si os acordáis de los Title Tuesdays, he jugado esta variante 1000 veces contra él. De hecho, tengo una partida que llegamos hasta la jugada 40, de teoría. Entonces aquí la línea, por ejemplo, que da el módulo es B3, pero tras peón por E5. Es que es eso, tengo una partida con él que llega hasta el infinito. Sí. Creo que es esta partida. Sí. Que toda esta línea, todo esto es línea principal. Todo. Me quedo un final con pende más, jugué todo en teoría súper bien, pero se acaba simplificando en 4 contra 3 y tablas, ¿vale? Eso es lo que pasa en muchas veces estas ventajas del módulo que da. Entonces, como Blue Bone lo ha hecho 1000 veces online, pues ya tenemos todas estas partidas. Por eso E3 es una idea para jugar un poco más, no está tan jugada y es más interesante. Entonces aquí la idea es que tras peón por C4, cae de 2, cae a 5, cae a 5, y que el blanco tiene muy buena compensación por el peón de menos, el alfil es muy bueno y la coordinación negra es un poco peor. Tampoco vamos a ahondar mucho en esto, simplemente que tendáis el point, ¿no? Aquí juegan en torre 8 y ahora tras cae de 2, en teoría esta posición es un poco mejor porque A5, B3, digamos que el torre 8 es un poco menos útil que el E3. Este A5 es muy típico, que quizá lo habréis visto en, no sé, la Caro-Kann, por ejemplo, con H5, en la clásica. Esa que hacéis caballo F6, ¿no? Esa que tenemos analizada aquí. ¿Por qué? Porque hacemos H5, ¿por qué? Porque hay un caballo en E2. Entonces aquí A5, cuando hay un caballo en D2, súper temática en un montón de variantes, ¿no? Pero aquí, tras A4, alfil B2, tampoco hay mayor problema para el blanco. O sea, puede hacer dama C2, el negro no tiene una reacción central. Y aquí yo creo que es un poco el punto crítico de la partida. Tras alfil B4, el negro quiere hacer A3, alfil C3 y caballo B4 y empezar a, no sé, meterse por estas casillas negras. Pero aquí simplemente dama C2 y honestamente no sé muy bien qué está haciendo el negro. No veo que esté haciendo E5, no veo que esté haciendo nada por el centro, el alfil C8 está pasivo, el caballo C6 está mal. Y sobre todo lo más preocupante quizá para el negro es que no hay mucho más que explicar en esta posición. Digamos que el blanco ha conseguido una catalana bastante sana. Entonces es difícil explicar A3, porque también tiene buena pinta, vas a ganar la pareja de alfiles, pero digamos que tras alfil por, peón por, dama por, caballo A5, un poco todas las piezas del negro tienen bastante más sentido. Y tras alfil de 7 vamos a ver cómo este alfil por fin va a poder salir por fuera de la estructura. Entonces digamos que sí, ganas la pareja de alfiles, pero la secuencia es bastante cómoda para el negro. Entonces te da más C2, yo creo que era una pregunta bastante importante. Y aquí llegamos al segundo punto crítico de la partida. Realmente la partida evolucionó bastante rápido. Y aquí era ver que el negro, pues lo que quiere hacer es capturar en C4 y luego hacer alfil C6. Cambiar esos alfiles y ya de golpe, si os fijáis, el alfil de casillas negras blanco, pues vale, vas a tener todos los peones en negro, ese alfil cerrado y el rey un poco débil. De hecho aquí la mejor jugada quizá era simplemente hacer torre 1 para salir de las posibles clavadas en B5 con el alfil, pero además para precisamente tener una respuesta contra alfil C6, aquí poder hacer E4. Y de momento estas dos piezas no juegan mucho y el blanco sí que tiene una posición en que poco a poco puede ir ampliando y quedándose un poco mejor. Pero nuevamente hizo la jugada más forzada y aquí tras peón por alfil C6
sí que yo creo que valoró Sipenko, que después de caer por A5, el negro, tras toma de 5 jaque, torre por, pierde un peón. Pero el problema es que el blanco tiene muchísimos agujeros, no puede hacer F3 E4. Si ahora, por ejemplo, el blanco pudiera conseguir F3 E4 y mantener el control de la columna C, al menos que el negro no invada en la segunda fila, pues estaría bastante bien. Pero no es el caso. Y entonces aquí tras H5, buscando algún H4, buscando estas debilidades, Sipenko no vio nada mejor que intentar cambiar las damas. Y lógicamente Sindarov dijo que no. Y pues se acordaron las tablas. Entonces vamos a ver la siguiente partida. En este caso jugaba Weili contra Bluebaum. Y Weili, un poco como vimos en la Copa del Mundo, no tiene un repertorio muy ambicioso contra E5. Creo que ha destinado más de sus esfuerzos a preparar contra Siciliana, no me parece un enfoque muy malo, contra Siciliana, contra otras variantes, pero contra E5 dice, bueno, voy a hacer cualquiera y vamos a jugar una partida larga. Y es lo que hace, pues ya veis, cada partida pues juega una de estas, ¿no? Entonces aquí tras alfil B4 caballo F3, que es la línea más o menos moderna respecto a caballo E2. De 5 y todo esto, pues bueno, no es nada nuevo, no puedo comer el C3 porque hay dama E1. Y bueno, todo esto es teoría y alfil H5 es buena, es una buena preparación de Bluebaum. Y esto recuerda un poco a la 4 caballos, o sea, esta variante. Que aquí, en este tipo de posiciones, o cuando el blanco, por ejemplo, yo jugaba esto con G3, disculpad, que ya me refería a esto. Aquí caballo por, alfil G7, caballo por C3. Y aquí el negro eventualmente lo que sueña es hacer alfil F5, alfil G4, F5, E4 y atacar por esta estructura, ¿vale? Entonces, si os fijáis, es bastante similar la idea. Entonces aquí un poco la idea es que al momento el negro quiere hacer un F5 y un E4. Al final coordinar un poco todas sus piezas. Entonces aquí Bluebaum hace rey H8, aquí hace torre B8 para defender B7, caballo E7 para que no la destruya la estructura, dama E5 porque te toco ambos alfiles, alfil y caballo. Y aquí, por ejemplo, cuesta explicar por qué no hacemos F5, que estamos coordinando todas nuestras piezas, y si alfil E3 además damos un hueco para la dama F6. De hecho, que el negro está bastante mejor. Y este plan de A5, torre A4 ha sido muy creativo, no lo he comentado mucho, pero la idea es que, bueno, esa torre intenta influir por la cuarta fila, pero tras F6, claro, de golpe alfil A3, dama D7, y aquí hubiera sido bastante mejor hacer alfil B3 simplemente para pasar la torre, y en caso de alfil F7 para cambiar esos alfiles, D4, y de golpe vemos como el blanco tiene coordinación con todas las piezas. El alfil, las dos torres, el caballo, realmente una posición bastante chula e instructiva, ya que ahora sí que veis que el negro de golpe no puede aguantar todo. La diagonal es muy molesta, las torres le van a entrar desde distintos ángulos y es una posición bastante cómoda. Aquí está alfil B5 y aquí nuevamente Bluebaum jugó muy mal esta partida, en mi opinión. Aquí torre D8 no está mal para desclavarse, porque se amenazaba alfil por C6 y ahora, por ejemplo, a torre H4 cuesta entender por qué no hacemos dama F5. No sé si aquí le molestaba D4, quizá. Yo creo que iba por aquí la cosa, ¿no? Un barro con D4 y en algún momento alfil D3. Pero la cosa es que te estoy comiendo en F3. Y la posición negra, la posición blanca se vuelve muy delicada. Por ejemplo, no sé cómo es esta variante, ¿eh? Aquí alfil por, peón por y imagino que caballo D5 incluso debe ser interesante. Y que estoy viendo que tras alfil D3 dama G5. Bueno, no sé, esto quizá es bueno para el blanco, pero... O sea, podéis intuir lo peligroso que es, ¿no? O sea, te amenazo esta, cayó por como aquí, digamos que el ataque blanco, pues bueno, eso habrá que yo lo vea, ¿sabes? Y no sé, una posición bastante cómoda. El problema es que tras alfil F7, ahora la posición blanca tiene todo sentido del mundo. Alfil por y T4 y nuevamente el blanco coordina un poco todo su ataque. Eso es un poco lo que... La torre ataca, el alfil ataca, este alfil va a venir a D3. Uy, disculpad. No sé qué está pasando aquí. La alfil va a venir a D3 y digamos que el negro momentáneamente tiene pocas piezas defendiendo el enroque. Tras alfil G6 A6 para defender ese peón de A que había quedado un poco suelto. Y aquí lo que decimos, esta era más o menos la posición crítica. Es bastante difícil de reventar. Aquí lo que intentó Weili es comer y G4 y reventar la posición. Pero bueno, había varias maneras tentadoras de atacar. La torre G4 y caballo H4 también tenía mucho sentido, simplemente buscando esos huecos entre G6 y F5. Y el negro le cuesta mezclar toda la defensa. El blanco tiene las cuatro piezas que pueden coordinarse de distintas maneras. Entonces, esta posición yo creo que
hubiera tenido mejores chances para Wei, sobre todo porque el problema de G4 es que te has comprometido a un plan que si no funciona te has debilitado. Digamos que no hay una armonía. En cambio, en esta posición, yo que sé, si algo va muy mal, pues puedo fluctuar hacia el flanco de dama bastante fácil. En cambio, aquí me estoy comprometiendo bastante. Por ejemplo, esta posición, hay pequeños trucos, que bueno, si intentas hacer dama aquí, torre por H6, pues te queda la torre encerrada. Digamos que el ataque tampoco fluye tan fácil. Aquí hizo H3, forzó este cambio de damas, en que en general Wei prefería mantener las damas, pero veis que el ataque blanco sí que tiene buena pinta, pero parece un poco difícil de coordinar. Sí. Y tras C4 y dama E4, aquí calculó muy bien Bluebone y vio que son tablas simplemente. Tras dama por C4, torre por H6, parece que el rey se quede débil, pero la cuestión es que aquí puedo hacer rey G8 y quedarme con el rey por aquí. Por dama F7, que es muy tentadora, aquí creo que, no sé si comerme este primero, luego me va a comer este y es demasiado material. Y el rey sí que está muy débil ahora, ¿no? Pues tras rey G8, bueno, hizo unas cuantas repeticiones, llegaron al control. Y aquí el rey parece muy débil, pero resulta que no es suficiente. Y ya está. No voy a... Aquí cayó por D4 y resulta que no hay... no pasa nada. La defensa es suficiente y controla la casilla de F7, pues cubre todo muy bien. Y aquí encima, rey aquí no pasa nada. No hay manera de hacer jaques y amenazar la torre. Y nada, y con esto firmaron las tablas. Bueno, una partida muy interesante. Bluebone se nota que está un escalón por debajo, en mi opinión. Porque muchas partidas de la nada le crean problemas, se meten problemas totalmente innecesarios. Pero bueno, va aguantando, que eso tiene bastante mérito. Yo no sé, este tipo de torneo, no sé si varía 1 o 2 puntos como mucho. Y nada, y con esto vamos a ver la siguiente partida. Tenemos a Giri contra Pragg, una partida muy importante. Los dos tenían alguna opción todavía para luchar por el primer puesto. Entonces optaron por KBC3. En este caso no entró en una catalana, sino entró en esta famosa posición. Ya hemos visto en este torneo H6, hemos visto alfil B4, precisamente por parte de Giri, hemos visto alfil E7, hemos visto la semitarrash. Y aquí Pragg intenta la más arriesgada, que es de por C4. Nuevamente Pragg intentando pues, gestionar ese riesgo, ¿no? Esta variante puede salir volando muy fácilmente. Y el blanco está bastante contento ya que es relativamente agresivo. Entonces aquí el blanco ha ganado un poco la estructura, pero el negro tiene buen juego por casillas blancas. Y aquí vamos directamente al momento clave, es este A4, que es una pseudo novedad que no se había jugado hasta ahora y que cambia bastante la película de la variante. Entonces este A4 es muy buena novedad. Yo creo que esto es una preparación muy buena. Aquí en general el plan del blanco era dama de 2 para pasar esta dama por aquí y aprovechar este peón de esta cuña en E5 para generar un ataque en G6, en G7. Pero bueno, más o menos hoy en día el blanco ya sabe cómo defenderse, el negro, perdón, y cómo reaccionar en función de cada plan. Y bueno, y por eso este A4 realmente es bastante curioso, ya que el caballo va por A3 y la idea es buscar la captura del peón de C4 y evitar que alfil por A3 sea una realidad y que justo, pues si comes en A3 te vas a quedar con el peón de C4, pero esa torre va a ir hacia el flanco de rey y vas a seguir volando. Entonces aquí tras C5 A5 el blanco gana el peón y esta es la típica posición en que el negro pues, puede decidir jugar con compensación y quedarse un poco peor, o en este caso intentar recuperar el peón rápidamente, ya que Giri entiende muy bien la transformación de la ventaja y hace alfil por y torre U. Y con esto lo que se garantiza es un buen bloqueo en la casilla D4. Si el negro intenta mantener la posición cerrada con C4, pues cae E3, cae C5, digamos que voy a lanzarme hacia el flanco de rey. Creo que quizá voy a intercalar alfil G5 primero, ya que el alfil de E7 es el único defensor. De hecho aquí la mejor jugada, por ejemplo, era alfil C8, para os hagáis una idea. Era reciclar completamente ese alfil, no tanto porque vaya G4, quizá F5, quizá E6, una de esas casillas es donde debería estar. Aquí era un poco mejor comer y intercalar este B4, pero bueno, en fin, son cosas bastante dinámicas y concretas, pero parece razonable que Giri juegue a decir, oye, alfil B7, pues voy a cambiar el alfil de casillas negras, voy a cambiar este peón y voy a bloquear y me voy a quedar con esta estructura, que recuerda mucho a la partida que defendió Giri contra Sindarov, que precisamente Giri se quedó bastante, bueno, un poco peor, pero es una posición que debería aguantarse, pero a la práctica es muy difícil. El bloqueo es muy bueno y el peón de E, pues potencialmente puedes generar un pasado.
Entonces aquí, de momento, Prag se defendió bien, el alfil haciendo paraguas al caballo, pero aquí, por ejemplo, blanco, Giri jugó muy bien, muy pragmático, diciendo, bueno, voy a hacer H3, rey H2, y en un momento quiero hacer F4, F5, y me vas a tener que resolver esto dinámicamente, porque yo estoy llegando, no me puedes evitar que haga todo esto. De hecho, aquí, por ejemplo, tras A5, F4, este era un muy buen ejemplo, una buena posición. Si sois un 2-200 o así y queréis un problema muy interesante, esta partida tiene muchos, porque son posiciones que objetivamente es igualdad, pero que si te quedas quieto vas a perder fácilmente. Entonces aquí la mejor jugada, por ejemplo, la dama C7, forzando al blanco a hacer torre 1 para defender E5, torre C3, forzando al blanco a quitar esto, porque si hago F5 tendrás F6, aprovechando la clavada. Y ahora torre B4 y F5 dar esta calidad. Nuevamente, como tuvo que resolver Giri. Y tras tomar por alfil E6 y el blanco tiene calidad de más, pero la posición es bastante tablífera, ya que resulta que ese alfil E6, ese bloqueo de piezas, las dos torres nunca podrán generar nada. Encima te estoy comiendo el único peón alejado. Entonces, esto era una de las cosas que tenía que encontrar Prag. Es una posición muy difícil. Hay juego F6 que objetivamente todavía aguanta, pero ya es súper delicada. Ya el peón D potencialmente puede ser pasado. Y de hecho, aquí vamos a ir al siguiente momento crítico, que es esta posición donde Giri ha ido jugando sin calcular. Lo de Giri también me pareció un enfoque bastante bueno, porque no hay incremento, por lo tanto hay que ser realista. Entonces Giri juega muy bien con las estructuras y entiende muy bien que decir, bueno, esta posición la presiono sola, tengo ese bloqueo. Y aquí, otra vez, un problema súper difícil de cómo resolver esta posición. La idea es que tu alfil no acaba de coordinar muy bien. Y aquí la única manera de resolverlo era hacer alfil B5, forzar torre 3 y volver. ¿Cuál es la idea? Que en caso de el blanco tiene muy buen bloqueo, pero apenas tiene cualquier otra cosa, o sea, no tiene más cosas que hacer E6, y el alfil C2, esa es la clave. Y justo el alfil se regrupa en E4. Y de golpe el peor alfil de la historia se vuelve una de las mejores piezas del tablero. De hecho, aquí el blanco puede ganar calidad, pero aquí el negro, como podéis imaginar, tiene una compensación suficiente para igualar la partida. Entonces, nuevamente, sí que Prag más o menos tenía igualdad, pero a nivel práctico es muy complicado encontrar estas secuencias. Hay que tener una sangre fría. Entonces aquí E6, dama G6, intentó activarse, pero realmente lo que acaba pasando es que este alfil no juega. Y el blanco en algún momento te va a pasar el peón. De hecho, aquí está totalmente perdido. Giri se reconfigura las piezas. Realmente esta es una partida súper instructiva. Os animo a que la volváis a ver, porque Giri no tiene que calcular prácticamente nada toda la partida. Juega en base a estrategia y a ir mejorando poco a poco todas sus piezas. Es una partida muy espectacular si la veis con estos ojos. De hecho, tras alfil C2, ahora por fin el negro sueña con llegar a E4, pero ya es demasiado tarde, ya que te estoy... De hecho, te hago torre por E4 y tras dama F5 te voy a coronar o ganar material y Praggnanandhaa abandona. Una partida muy buena de Giri, que también era un tema que habíamos hablado bastante en el canal, o bueno, y yo también en Twitter, que tuve mis rifirrafes. Giri es un jugador que es muy bueno, está muy bien preparado, entonces muchas veces le intentan jugar bastante seco para ya liquidar, o si no, ya intentarle meter en problemas tácticos. Pero es que no es tan fácil, ya podéis ver que Giri estaba muy bien preparado y resolvió muy bien a nivel de estrategia esta partida. Realmente es una de estas partidas que si te la firma Magnus, te la firma cualquiera, diréis, ¡buah! No sé qué, pero Giri, no sé, es como que hay una leyenda negra, ¿no? Por este candidato que hizo todas las tablas. Pero bueno, sí que es un jugador que a veces que con blancas intenta posiciones de jugar un poco más sencillo y tener una ventaja duradera, y con negras es donde plantea, según si le juegas E4 en general, variantes más críticas quizá con la Najdorf. Pero bueno, vamos a ver que Giri empieza a perfilarse como la segunda opción por detrás de Caruana. Y ahora tenemos una de las partidas más importantes del torneo, que era Nakamura contra Caruana. Nakamura llevaba un torneo de mierda y entonces tenía que, bueno, jugaba contra Caruana y ya la anterior vez, en el anterior candidato lo ganó. Y bueno, y se tenía que debutar en el casillero. Recordemos que Nakamura, para poder ganar el torneo, tenía que ganar todas las partidas. Todas. Y teniendo en cuenta que Sindarov empatara todas y perdía contra él. Entonces aquí yo creo que no... Si bien le he criticado mucho por las aperturas, esta me pareció una muy buena decisión por parte de Nakamura. Nakamura es muy bueno en posiciones que no hay nada. Simples, partidas largas y ir presionando. Es un poco como Magnus.
a otro nivel, obviamente, pero si le dejas jugar, pues te va a generar molestias. Entonces, este era el tipo de preparaciones que a mí me parecían suficientes. Si tienes un jugador como Nakamura, no hace falta que tengas que jugar algo súper concreto. De hecho, esta variante iguala bastante fácil. Y aquí, tras alfil D2, alfil B4, no hay mucha historia. Es una variante un poco chicha. Pero al final, lo que acaba siendo es una estructura un poco distinta y un medio juego que, bueno, con poco riesgo puedes intentar jugar alguna cosilla. Esto era lo que, bueno, en general se le da bien, yo creo, a Nakamura. Y al menos, es que claro, yo lo que decíamos es que el repertorio puede ser más, mejor, peor, difícilmente, pero el problema es que se quedaba peor de las preparaciones, ¿no? Entonces, si recordamos su inglesa contra Giri, se quedó mucho peor. Entonces aquí, tras A5, de momento todo esto no tuvo mucha historia. El peón de C6 te lo puedes comer, pero el negro va a tener muy buena compensación. Y entonces aquí lo que hizo es alfil E2 y tras alfil A6, de momento hasta aquí, esta partida se jugó bastante bien. Caruana entendió bien la dinámica, cambió su alfil un poco más torpe, pero se quedó en una posición un poco tonta, ¿vale? O sea, ese torre en A6, no sé muy bien qué está haciendo ahí. Y la idea es que tras el torre D1, da A6 en roque, aquí el negro tiene un pequeño problema de coordinación. Le gustaría tener las torres ocupando columnas abiertas, pero no es muy sencillo, ¿no? Si intentas arreglar esta torre, pues quizá te va a costar entrar en B8, ya que hay un alfil en F4. Y también te está quedando este C6 débil. O sea, no es una situación súper cómoda. De hecho, aquí juego alfil C5, bastante bien. Y tras C4, da B7. También alfil C5, uno de los motivos es que no pueda yo hacer C5 y te meta un alfil en D6 y te empieza a restringir el espacio o me obligues básicamente a crearte un peón pasado defendido. Y aquí, tras alfil E5, dama E7, dama D3, digamos un poco a otro puzzle que os recomendaría hacer. En este caso, cualquier jugador por encima de 1900 yo creo que es un buen puzzle. Y aquí me sorprendió bastante. La verdad es que después del día, esto es teniendo en cuenta que es después del día de descanso y la segunda vuelta, y tienes una posición que, bueno, jugada 21, el blanco tiene un poco de aire, tiene la columna D, pero tampoco puede obtener nada a través de ella. Y aquí tienes una posición que, por ejemplo, puedes hacer pensar, vale, ¿qué quiere hacer mi rival? ¿No? Eso es lo que siempre nos preguntamos. Alfil D6 realmente no es un problema muy grave. El blanco quizá va a ganar control de la columna abierta de la D, pero el negro, pues, contraposición, pues va a ocupar la columna B. ¿Vale? Entonces, hay un equilibrio dinámico interesante. ¿Cuál es la otra amenaza? Dama G3. Dama G3 te amenazo G7 y luego te obligo más o menos a hacer F6 o a hacerme un G6 que quizá debilita bastante la posición del enroque. Entonces aquí hay una jugada que cumple un poco con todo y que funciona súper bien, que es H6. Una jugada que en casi todas las posiciones funciona muy bien. H6, ¿por qué funciona bien? Hace un hueco al rey, por lo tanto, finales, imaginemos un final que te hago alfil D6, te cambio todas las piezas, te ocupo la columna D. Me interesaría que no tenga que estar preocupándome por el mate en la octava, ¿no? Como que pueda hacer torre B8 y generar contrajuego rápidamente. Entonces, esto es un plus a largo plazo. Y si dama G3, tengo dama G5 y no tengo por qué debilitarme, ¿vale? Entonces, esta quizá es la posición que le costaba un poco interpretar a Caruana. La cuestión es que de una manera o de otra te voy a ocupar una de las columnas abiertas, tanto con un torre D8 como un torre B6, y digamos que el contrajuego del negro es más que suficiente. Entonces, además es que no se ve una manera en que el blanco pueda presionar las debilidades del negro. Si alfil de C5 realmente es una pieza buenísima y de hecho en un futuro es probable que te genere un contrajuego en F2. De hecho, como voy a jugar alrededor del alfil de E5, es casi probable de que el blanco sea el que tenga que afinar más adelante, ya que esta pieza tampoco como el alfil del Londres famoso que decimos que cubre aire, pero puedo jugar alrededor de él. Luego, y si alfil D6, simplemente comer y torre B8, y es que no hay más historia. O sea, este H6, este puntillo de paciencia, allanaba el camino a Caruana. De hecho, ahora amenazo torre B6. ¿Cuál es el problema con torre B6 directa? ¿No? Este es quizá el motivo por el cual Caruana hizo F6 directa. Que aquí, dama G3, te más o menos obligo a F6, pues si no te vas a debilitar mucho, y ahora alfil D6 y entramos en una posición muy similar a la partida, pero a mí me parece totalmente innecesaria. ¿Sí? Entonces me recuerda un poco a la técnica de Yesipenko, creo que era contra Caruana precisamente, que una posición donde no hace falta arriesgar, no, puedes pasar una jugada, puedes estar un poco más tranquilo y todo es mucho más sencillo. Metes F6, yo digo doble interrogación, no porque lo sea, objetivamente el negro está bien, pero porque te vas a obligar a resolver dinámicamente una posición que no hacía falta.
Y tras alfil D6, torre B8, torre por y torre D2, pues sí que veis que bueno, el negro tiene compensación y es bastante probable que se llegue a un final de tablas de torres. La torre está muy activa. Pero tras torre 7, torre B6, torre A7, aquí llegamos a uno de los grandes problemas de la posición. Para que veáis que esto me parece muy difícil. Lo que hizo Fabiano es comerse el peón y a tras H3, ¿cómo respondes a esta secuencia? Te amenazo mate y te amenazo entrar en séptima. Es un plan bastante sencillo. De hecho, aquí, para que os hagáis una idea, nuevamente esta es una posición que os animo, si queréis parar y queréis intentar resolver, es un bonito puzzle. Aquí torre B7 y aquí torre C2. Estás con 2 peones de menos, pero resulta que el blanco no tiene manera de activar su torre D1 sin ceder a la entrada de las 2 torres en séptima. De hecho, quitas torre C5, torre por, torre 2, no vas a poder defender el peón D4 y eventualmente te voy a hacer tablas de que la torre de F1 no va a poder llegar a activarse en ningún momento. Siempre va a tener que estar pendiente del doblaje de las torres en séptima. Pero claro, esto es que no es una manera sencilla de jugar ajedrez. Además, yo no había visto este tipo de finales nunca, ¿no? Que ya no es que el 4 contra 3 te haga tablas, sino que el 5 contra 3 también te hago tablas. Entonces, tras torre por A2 todavía no pasaba nada, pero aquí, por ejemplo, tras H3 había que hacer, muy importante, torre B2. Torre B2. Y la idea de torre B2 es bastante sencilla cuando lo piensas. Simplemente quiero cambiar un par de torres. Y ya con 4 contra 3 hacer tablas. Pero claro, es que aquí nuevamente te hago torre por y esta posición, claro, aquí debería volver a hacerte torre E2, no hacerte cambio de torres. Entonces ya veis la dificultad añadida de este tipo de posiciones. Es que no es nada evidente. Aquí si hago, por ejemplo, ahora torre B1, que era la idea, evitar torre D1, pues es un final muy incómodo. Puedo comer y no sé, voy a hacer F3, torre C5, te voy a obligar a torre B6 y este final debería estar perdido, pero bueno, no sé, finales de torres nunca se sabe. El problema es que tras H5 la posición de Nakamura es muy sencilla y ahora sí, aprendiendo la lección de su partida con Weili, ya simplemente se impone con bastante facilidad. Jaque primero, torre aquí, torre por, nos recuerda bastante la partida de Weili, y aquí simplemente el negro está perdido, no hay mucho más. O sea, me voy a comer muchos peones, las 2 torres coordinan lo suficiente como para que me coma todos los peones y que no puedas hacer nada. Entonces aquí se comió los peones y sigue un final de 3 contra 1. Este tipo de finales, tras este medio juego, este tipo de finales son tablíferos si los peones están en F y en H. Cuesta un poco para el bando que tiene los 2 peones de avanzar, pero cuando están tan lejos es simplemente acabar de recoordinar las piezas y es cuestión de tiempo. O sea, de hecho aquí no hubo ningún intentona casi por parte de Caruana, ya que es bastante fácil eventualmente acabar defendiendo con la torre y subiendo poco a poco los peones. O sea, veis que es un molinillo bastante sencillo y bueno, y aquí abandono ya Caruana. Realmente un chasco. Con esto yo creo que prácticamente las opciones reales de Caruana se diluyen. Y bueno, con esto Sindarov cada vez va más líder. Estamos ya en la ronda 8, quedan solo 6. Y bueno, vemos que Sindarov sigue gestionando muy bien su ventaja. Va a jugar otra vez con negras en ronda 9. Y vamos a verla ahora qué tal esta ronda y bueno, a ver si Nakamura, pues que ya nos demostró en el anterior Candidatos que siempre se puede contar con él, si puede seguir esta racha. Así que nada, vamos a ver la ronda 9. Entonces empezamos la ronda 9 hablando ¿de qué? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Nakamura, que jugaba en este caso contra Esipenko. Nuevamente optó por C4, vemos que ha sido su repertorio más principal y Esipenko pues no está siendo muy original, sino que está confiando un poco en su sistema que siempre ha jugado desde la World Cup, que no es un mal enfoque en mi opinión. Entonces aquí optó por alfil G5 y E3, que esta es una secuencia bastante flojilla. La diferencia principal de este tipo de estructuras es que ahora siempre que quiera comer en D5 no tienes por qué comer de peón, sino puedes comer de caballo y se cambian 4 piezas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que obtuvo Nakamura es un peón aislado, pero con tan pocas piezas, digamos que tiene menos valor. De hecho, tras dama por, caballo C6, dama B3, dama D2,
torre C1, torre D1, pues alfa G4 y el negro va a conseguir meter D4. Así fue la partida. O sea, no tuvo mucha historia. La cuestión es que este tipo de posiciones sí que creo que son las que, bueno, se puede ser interesante si encuentras una pequeña idea que dices, bueno, voy a jugar un poco una posición gratis y a esperar que mi rival en la jugada 40-50 tenga un pequeño problema. De hecho, vamos a ver cómo esta aparente sencilla posición también requiere cierta precisión. H tras H3, D4, F por C6, D por E3 y aquí B por C6. Y se llegó a este final de torres que, bueno, el blanco tiene una pequeña ventaja. ¿Vale? Tiene el peón de C3, de C6 está un poco débil. Aquí os voy a poner un pequeño problema en esta posición. C5, el peón no te lo puedes comer, se simplifica a finales de tablas. B3, torre D2 y aquí este es, yo creo, uno de los puntos más importantes de la partida, ya que nuevamente es como lo que le pasó en la anterior partida a Caruana. Si juegas un poco más fino, te ahorras muchísimo sufrimiento. Entonces aquí, si queréis parar, es muy sencillo. No creo que sea muy complicado este problema, pero estos pequeños detalles a largo plazo sí que influyen. Entonces aquí la jugada era torre D4. La idea es que si no puedes comerlo dos veces, ya que te voy a comer en A2, si comes una, pues me voy a quedar con un peón pasado y se simplifica ya toda la posición. Y por ejemplo, si me haces torre C2, para mantener la presión, hago torre D5 y ahora tengo el dominio de la columna D y digamos que tengo una defensa más activa. Mis torres pueden ir por el contraataque y realmente la posición se iguala muy fácilmente. Ya no tienes que demostrar nada dinámicamente. El problema es que tras torre por dama B6, ahora tienes una posición pasiva y digamos que, bueno, estás obligado a esperar, ya que tu rival no te pueda generar más presión sobre ese peón, ¿no? Estar todo el rato ojo a visor ante más de B4 y a resolverlos dinámicamente el resto de la partida. Aquí juega bastante bien Sipenko, pone la estructura bastante sana en G6-H5, de esta manera no hay problemas con el rey, está todo defendido pero bueno, también tenéis que tener en cuenta que Sipenko tiene que estar todo el rato vigilando con G4, este tipo de amenazas que pueden ser latentes, ¿no? Y aquí, pues bueno, fueron dando un poco de vueltas. Aquí, por ejemplo, todo el rato valorar si cambiar damas, por ejemplo, y transformarte en finales que seguramente ganes un peón, pero sean de tablas igualmente. Ahí, por ejemplo, es un muy buen referente. Aquí, si el negro simplemente hace rey G7, por ejemplo, este final, imagino que son tablas. Sí. Es para que veáis que esta posición, pues bueno, todo el rato tienes que tener un conocimiento importante de finales. Total, que aquí vamos, bueno, se van dando vueltas, llegamos casi al control. Y aquí en la jugada 40, Sipenko afina bastante. Me recuerda un poco, precisamente, a la partida entre Sipenko y Nakamura, que Nakamura tuvo que afinar un poco con la secuencia. Y curiosamente es el mismo tema que tuvo que encontrar Nakamura en la partida. Ahí juego dama B6. La idea es que me como el peón de A5 y ahora C4 y a rey G1, dama C6. Esta jugada es la más difícil. Y la idea es que voy a conseguir comer en B3 y cambiarte las damas y llevar la posición a un final de torres que son conocidas tablas. Ahí, por ejemplo, una jugada pasiva como torre A8, torre C4, A3. Aquí el negro, por ejemplo, tiene que defenderse con únicas, ya con dama 7. Y si B4, por ejemplo, dama 2 y aquí torre D8 y te genero suficiente contrajuego mientras te comes el peón. Que bueno, que os lo digo yo, pero no es nada... Aunque os lo estoy diciendo aquí, diréis, bueno, y que yo lo vea, ¿no? Bueno, es nada sencillo igualmente. Ahí, por ejemplo, dama E3 también puede incrementar la presión. Y este sería otro ejemplo en que el negro tiene que rey H7 única, por ejemplo, y tablas. Pero bueno, aún así, no sé cuándo me estoy comiendo el peón de C5. Es para que veáis que es eso, que en algún momento el negro tiene que afinar aquí. Entonces aquí, tras C4, dama C6, sí que ya no hubo mucha historia. Este final, pues son tablas. Tampoco... No hubo ninguna posición más difícil y, bueno, simplemente el negro cambia todos los peones. Y aquí la idea principal es que el blanco no puede construir una posición en que el rey esté defendiendo el peón y pueda avanzarlo el peón. Entonces aquí, tras torre B8, no puedes hacer nunca B4. Y si me intentas hacer torre 4 para defender el peón para poder hacer B4, pues te voy a hacer rey aquí y te voy a hacer torre G8 y te voy a tocar las narices del otro peón. Entonces no puedes estar a las dos cosas. Y bueno, aquí lo intento un poco, pero pues estoy haciendo aquí el speedrun, pero ya veis que aunque pase el rey por delante, son un poco los mismos requisitos.
el peón debería estar un poco más adelantado para poder conseguirlo. Si todo estuviera una fila más, sí que el blanco podría hacerlo. Porque, por ejemplo, imaginamos esta posición con todos los peones en la cuarta. Entonces, por ejemplo, ahora rey c7 y si torre b5, pues te hago rey c6 y luego te podría hacer b5. Pero en este caso, tras rey c7, pues simplemente te hago torre aquí. Quizá incluso torre g8 sean tablas, pero bueno. Y nuevamente, pues me vas a perseguir y yo nuevamente me voy. Y digamos que hay demasiada distancia para generar, para poder avanzar el peón, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, Sippenko pues se defendió muy bien y nada, y no tenemos nada que decir y fueron tablas bastante sencillas. Y nada, y con esto Nakamura ya ve que sus opciones se van reduciendo. Realmente yo creo que es heroica total y tenemos que ya no depender de sí mismo, sino que Sindarov pierda un par de partidas. Así que bueno, vamos a ver las siguientes partidas de esta ronda 9. Vamos ahora a la partida más importante, yo creo, de esta segunda vuelta, que era entre Caruana y Giri, que eran los dos que iban empatados en segundo puesto. Entonces Caruana va de blancas y, bueno, una italiana, tampoco os voy a dar mucha... Todo esto es teórico, todo esto está bastante investigado. Y aquí tenemos una partida incluso hace el torneo de San Luis, que lo jugó Caruana en la preparación para este torneo, que aquí se jugó al C2, de dos grandes maestros de 500, 2600. Y esta es la línea más crítica. Yo creo que Caruana quería evitarlo. Entonces estás peón por torre 8, H4 D5, alfil G4. Todo esto es bastante, parece bastante modulero, pero la idea es que el negro, pues ahora me va a comer el de H4 o el de D5. Lo que quiero mostraros con esto es que es una variante bastante concreta, ¿vale? Por eso aquí yo creo que Caruana dijo, oye, hago caballo G3 y me desvío. Aquí soy una partida de Lumio y de negras, precisamente, el 2024. Y el blanco, pues más o menos, no ha conseguido mucho, ha conseguido un centro que no le genera tanto espacio como para que el negro se quede asfixiado, pero el negro también tiene una posición estable, pero que es difícil progresar, es difícil ganar espacio de este sitio. De hecho, tras A4 gana estas casillas negras bastante bien, nos recuerda un poco a la partida entre Niemann y Keimer creo que era del Tata Steel, no, de uno de estos torneos que Keimer estuvo haciendo un alfil C8 y quedándose quieto, y Niemann jugó un D5, que era una castaña espectacular. Y aquí Caruana, pues no sé qué preparó. Honestamente, no puedo defender esta preparación. No puedes, una línea súper trillada, pues te hago una... Literal, hago la idea, ¿no? Que es dar este alfil. Y aquí la siguiente meto una castaña como D5. La cuestión es que tras alfil D7, el negro no tiene ningún problema. Es una pseudo línea de rey en el que la única ruptura la tengo yo. Yo decido cuándo se rompe la posición. Y aquí, de hecho, lo que intentó Caruana es alfil G5 y alfil E3 y buscar F por E3. Con esto buscas controlar casillas negras, neutralizar este caballo, pero es que realmente tras B5 el negro ha conseguido expandirse por el flanco de dama. Y por lo tanto, todos estos argumentos para evitar el contrajuego en el flanco de rey no sirven de mucho. Por ejemplo, esta posición sería muy distinta si el blanco, pues yo que sé, tuviera esta expansión. Entonces sí, te compro, el blanco está mejor. Porque esas peores dobladas son feos, pero evitan que el negro tenga contrajuego y de mientras puede expandirme por el flanco de dama. Pero el problema es que el negro se expande por el flanco de dama y, como veréis, poco a poco va dominando la columna abierta de A y tampoco estás atacando por el flanco de rey porque te has destruido la estructura. Entonces es un problema bastante, a nivel estratégico, bastante importante. Y aquí Caruana empieza a perder un poco el norte. Yo creo que la derrota contra Nakamura le afectó bastante. Y aquí empieza a tirar para adelante en una posición que solo juega a perder. Ahí, por ejemplo, hacer esto y luego caballo de 2, ya digamos que se va a simplificar todo bastante. El peón de C7 es súper débil, el alfil de B5 le falta un poco de sustancia y digamos que es una posición desde la que no veo cómo va a progresar el negro. O sea, es en plan, bueno, te dejo hacer lo que quieras. Me pongo con el caballo de 2 y en una de estas que me hagas el tonto te haré caballo de C5. Pero aquí tras caballo F5 y caballo H4 todo esto es muy bonito, pero realmente ahí no vas a hacer nada y el negro poco a poco va ganando por el flanco de dama. Nos recuerda bastante a una partida de Vidit con blancas contra Gukesh del pasado Candidatos, que la analicé recientemente en el curso de Gukesh y que realmente es muy instructiva. Me pasó exactamente lo mismo, la misma película. El negro poco a poco se fue de blanco, creó un ataque así que pensaban que atacaba, pero realmente no atacas nada y poco a poco fue expandiéndose por el flanco de dama. Pues aquí torre 8, dama 7 y aquí llegamos a una posición que, bueno, me gusta mucho que Giri, una cosa que está haciendo bien este torneo es adaptarse al ritmo de juego. Entonces aquí pues quizás se puede meter en alguna jugada un poco más concreta, pero dice, oye,
Yo aquí paso una jugada más, me acerco al control, que es cuando tendré incremento, y ahí sube mucho más mi nivel de juego. Y todo el rato tiene que estar teniendo en cuenta que C5 es importante. Este es uno de los puntos claves por parte de Caruana. Aquí yo creo que precisamente la dinámica lo hubiera salvado. Porque aquí torre por A2 y dama F3. Y ahora te voy a meter caballo F5, quizá te comes en E3 luego con la dama, pero la cuestión es que veis que habrá mucha salsa de continuos y mucha salsa de contrajuego. Y realmente la posición blanca parece mucho más sencilla ahora mismo y seguramente se tablas en pocas jugadas. Me extraña un poco porque aquí quieres buscar que tu caballo juegue, porque es que ese caballo está un poco que intenta desesperado por contrajuego. Entonces aquí jugó muy... Quizá también para jugar a ganar, que también tenemos que tener en cuenta que Caruana las tablas le sabían a poco. Y aquí jugó caballo 1. Vemos el plan bastante claro, pero el problema es que el blanco tiene una estructura muy mala. No puedes buscar C5 y esperar que todo funcione bien. De hecho, aquí Giri nos recuerda bastante a su partida anterior contra Prag. Simplemente dice H6, rey, H7, pongo bien el rey y ya dejo que Caruana se cocine. Ahí, por ejemplo, C5 era bastante buena, pero a mí me vais a contar por qué es buena, ¿no? Porque llevamos este final bastante feo, pero el negro no tiene manera de progresar, ¿vale? Entonces ya llegamos a una fase en que Caruana tenía que ya hacer lo que hizo contra Nagamura, ¿no? Que es dar un peón y transformar la posición, ¿no? Pero aquí se quedó muy pasivo y aquí yo creo que no valoró muy bien la idea de Anish, que es alfil E8, muy buena para precisamente por fin llevarse alfil a G6 y presionar el punto de E4. Y andas dama D3 alfil G6, esta posición ya está muy mal. De hecho hizo torre 1 que aquí, por ejemplo, torre B2 era muy buena. Aquí te voy a hacer C6, por ejemplo, voy a comer, voy a hacer dama C5 y poco a poco te voy a ir entrando por la posición. Aquí hizo torre por, que no es mala a la práctica, hizo C5. Y aquí entendió muy bien que esta posición es curiosa, pero está muy perdida para el blanco si no come C6. La verdad es que a mí me cuesta entender, ¿no? Porque parece que dices, bueno, voy a llegar con el caballo a D2 y bueno, se acaba la partida, ¿no? Pero el problema es que nunca llegas. Y aquí tras dama 7, tras rey G3, por ejemplo, dama 7, tienes que hacer dama B1 y de golpe el caballo de A1 no llega a coordinar, ¿no? Vamos a ver qué pasa si peón por C6, dama por caballo C2 era muy buena y tras dama alfil por E4, caballo por A por D6. Y aquí para que os hagáis una idea, lo que tenía que ver Caruana es que caballo D5 parece que te estoy destruyendo, pero dama E6 fina otra vez y aquí rey G3 única otra vez y resulta que esta posición rey G2 única otra vez y son tablas. ¿Vale? O sea, no es... No sé, bueno, ¿por qué no ha comido C6 y caballo C2? Parece muy evidente. No, no lo es. Y aquí además estamos a jugada 37 y tras rey G3 se confía en que el caballo juegue mejor en posiciones cerradas, pero aquí Giri entendió muy bien esta posición y ahora tras H5, H4, evitando que el blanco consolide en casillas negras, que cierre la posición y que cierre el alfil. Ahí, por ejemplo, si intento hacer H4, por ejemplo, de negras, me vas a hacer dama de 7 y la invasión en G4 va a ser muy molesta. Entonces aquí tras H4, rey G4, poco más se puede hacer en esta posición. Y aquí intento dama de 7, dama de 3, intento soñar un poco con que este caballo en algún momento va a llegar y aquí la respuesta de Giri fue muy bonita. Es un problema que sí que realmente va a aparecer en los libros de táctica en un futuro, que aquí la jugada del negro es F5, das peón por rey H6, una secuencia bastante curiosa porque te amenazo mate. Eso es lo que vemos de jaques, capturas y amenazas. Amenazar mate, tener maneras de amenazar mate, ser creativo con ellas, os puede dar esta solución, porque tras peón por E4 y ahora no puedes evitar que la magia 5 mate sea una realidad. De hecho, con esto Caruana abandona y con esto también me recuerda un poco a estos jugadores que siempre han sido, ¿no? Como Keres, ¿no? Que han sido Korchnoi, ¿no? Que han estado ahí en muchas finales, muchos campeonatos, pero nunca han llegado a hacerse con el trofeo. Entonces Caruana ya empieza a... Bueno, yo creo que tendrá una opción obviamente en el siguiente candidatos, pero vemos que le está costando un poco esa presión. Ya para este candidato yo creo que ya es prácticamente, no sé si matemáticamente, creo que no, pero bastante imposible. Entonces tenemos ronda 9, seguimos un poco viendo el resto de partidas. Praggnanandhaa Weili. Aquí nuevamente Weili sigue con las Semitarrash y Petrov. Weili, si me decís que Giri no es muy ambicioso, pues Weili ni os cuento. Y aquí intenta alfil G5, es una jugada un poco peor,
pero bueno, creo que llegamos a un medio juego bastante interesante. Entonces aquí la idea principal del negro es que tiene que solucionar su alfil tonto, ¿no? Entonces, de mientras el blanco tampoco tiene unas piezas muy buenas. Estas dos piezas sí están bien ahí desarrolladitas, pero bueno. Aquí yo creo que esta partida se soluciona bastante más sencillo con alfil C6, pero yo entiendo que Weili dijo, oye, pero me vas a ganar en la pareja de alfiles, pero tras H6 y dama B6, torre D8. Digamos que el blanco no llega a coordinar sus alfiles en ningún momento y el negro ya iguala bastante bien. Pero tras C6, E4, sí que el blanco se queda un poquito mejor y bueno, gana un poquito de espacio, este medio juego. Y Praggnanandhaa, que yo creo que está jugando un ajedrez muy bueno, pero los detalles son lo que importan en este torneo. Y tras alfil por caballo por rey H1 hay una posición bastante interesante. Las piezas menores blancas no son muy buenas, están chocando contra E6, pero sí que F4 y F5 vemos que va a ser problemático y el negro sí que tiene ese alfil que no lo ha arreglado. Entonces, tras torre de 8 de H5, aquí llegamos, yo creo, a uno de los puntos clave de la partida. Aquí era, no sé, Weili era bastante buena caballo G6, pero yo creo que le daba bastante miedo F4 y aquí F5. Pero bueno, la idea es que no funciona. Entonces, yo os animo a investigar este tipo de posiciones, porque este caballo G6, la cuestión es que si o me haces F4, F5 o me quedo mejor ya. Porque estas dos piezas, de golpe, si no me tiras los peones para adelante, me voy a quedar muy tonto. O sea, está chocando con toda la estructura y el blanco de golpe se puede quedar muy mal. Entonces, tras cabeza 6, E5, de golpe el blanco pues encuentra pues, una casilla y, digamos, para jugar con sus piezas, ¿no? Y aquí, tras torre de 3, aquí ya una posición incómoda para el negro. De hecho, aquí bastante difícil de explicar este dama F4. El negro todavía puede hacer torre F8 porque te transformó la ventaja y ya me quedo con una posición bastante buena. Pues que hago un peón muy tonto. Y aquí, a partir de aquí, Praggnanandhaa le da una clase, honestamente. H3 y simplemente capitalizando en este peón bastante bueno. Y cae C3, cae D4, intenta defender ese peón D6, pero vemos que la posición es muy pasiva. El caballo bloqueador nos recuerda bastante alfil malo, alfil bueno, ¿no? F4, caballo D6, dama E7, dominación total de amenaza mate en F7, H6, y realmente estamos en la jugada ya 36. Hasta aquí, Pragg estaba haciendo una partida espectacular y estaba dominando la posición contra Weili. Y tras rey H7, torre C4, llegamos quizá al momento crítico de la partida. El problema de este, o la gracia de este juego de control, este ritmo de juego, ritmo de control, es que no tienes incrementos hasta la jugada 40. Entonces, eso genera presión. Ahí, por ejemplo, tienes que ver que caballo por, torre por, dama por, pues rey G1 y no son tablas. Simplemente voy a huir. No os voy a entretener con todo, pero tenéis que... Claro, tenéis poco tiempo, se está acercando el control, no queréis arriesgaros. Aquí hay que ver que, bueno, que me vas a dar 1000 jaques, pero el rey se va a refugiar al flanco de dama y eventualmente, pues, no sé, creo que la película puede ser bastante explicada con que voy a hacer rey aquí, dama aquí, pero bueno. A ver, eso es porque os lo estoy diciendo yo, pero la partida no parece tan claro. Otra opción interesante era hacer caballo 8, porque fuerzas más o menos a rey H8 y aquí puedes volver con caballo D6 y ya en la jugada 39 intentar llegar a un poco más cerca del control. Pero bueno, aquí la cuestión es que tras hizo dama C7, que no es mala, y aquí nuevamente jugada 39, por eso os digo que era muy importante, yo creo, haber hecho caballo 8, caballo D6, por ejemplo, porque ahora ya estaríamos en esta posición, ya estaríamos con el control pasado. Y aquí Praggnanandhaa ganaría muy fácil. De hecho, aquí la jugada muy sencilla era simplemente torre C2 y tras G3 es que me voy a comer el alfil y ya está, se acaba la partida, no hay contrajuego, no hay... Tienes que valorar esos torre F8 y contrajuego con torre C2, pero ya está, no es muy difícil para alguien como Pragg. Aquí hizo torre 4, que sigue estando muy bien, y aquí tras dama de 2, alfil A6, y aquí ya hemos pasado el control. Aquí ya solo una jugada gana esta posición. Y nuevamente es un bonito problema, si queréis intentarlo. Hizo dama C6, que son tablas ya, por su desgracia. Aquí B4 era muy buena, simplemente asegurándose de que ese alfil no juega. Y tras dama por este dama C2, que yo creo que es bastante complicado de ver, porque te obliga a hacer G6, si no te voy a dar remate con caballo C7, y ahora dama C6, y resulta que no es solo que te estoy amenazando este alfil, que está muy descoordinado, sino que tu rey está muy débil. Entonces aquí, por ejemplo, dama 5, caballo 4, y es que te voy a destruir con caballo F6. Y tu rey se cae por su propio peso. Entonces, con esto hizo dama C6
Y ahora Wei pues justo a base de únicas se defiende muy bien. Torre de 8, torre de 7, te va abrazando el caballo. Y aquí F5 y dama aquí, nada, D4 evitando el mate. Torre C7. Es curioso porque esta posición parece que ese alfil de A6 que no juega debe ser condenatorio, pero justo no es todo igualdad esta posición. Entonces cae 5 torre G7 y justo funciona todo por parte de Wei. Entonces dama G7, ese alfil de A6 que sigue en tierra de nadie, pero no se le necesita y ahora sí que acude al rescate, evitando un torre de 7 y con torre C8 te van lanzando el caballo, rey G8 y justo el negro llega a tiempo de todo. Entonces cae de 6, se transforma en este final comprende más, pero cae por C8, pues tablas, porque detrás aquí torre aquí y bueno, este final pues van a ser tablas. Una decepción para Pragg, que esta victoria ya era el último tren, yo creo, para Praggnanandhaa. Y no vamos a tener, yo creo, una final entre indios, a no ser que, no sé, empieza a ganar todas, Sindarov empieza a perder todas, y bueno, y con el permiso de Anish, que bueno, está ahí con a 1,5 puntos del liderazgo. Vamos a ver también qué pasó con Sindarov para terminar este análisis de la ronda 9. Y en este caso, Sindarov optó nuevamente por este alfil E7 y contra alfil F4. En vez de las líneas principales, optó por otra secundaria, ¿vale? De hecho, esto recuerda un poco a la variante que jugó Praggnanandhaa contra Giri y tras E4, B5, ¿vale? Esta es una versión un poco peor. Y esto hay bastante teoría, pero Bluebam aquí come y aquí, por ejemplo, tras enroque, esta es la novedad que hace juega Sindarov. Aquí ya no hay partidas y este era su intento. No me parece tan difícil, honestamente, encontrar las mejores jugadas del blanco aquí. E5 es bastante natural, en mi opinión, y aquí alfil por C4, y aquí se puede ver que el negro tiene una compensación por estas casillas blancas. Pero tras alfil B7, entonces esta posición el negro tiene cierta compensación, pero bueno, si el blanco dama G4, evitando dama G5 y cae F4, y aquí, pues, por ejemplo, el negro tiene que buscar cosas muy raras, no sé, me he puesto a analizar un poco la variante, y no sé, me parece que es el negro el que tiene que ir demostrando cosas muy... Aquí este dama H4, por ejemplo, es muy importante. Y vemos que estructuralmente no es que el blanco esté muy peor, es que el peón de C7 pinta mal. O sea, digamos que aquí es una preparación bastante curiosa por parte de Sindarov, que, bueno, busca tensar un poco la cuerda. Hizo alfil por, y tras dama por D4, esta posición, pues, recuerda un poco a la partida de Praggnanandhaa que hemos visto contra Wei. Este alfil y el caballo de C3 no son muy buenos, pero en este caso, a nivel estructural, este peón está bastante bien bloqueado y este alfil y este caballo pues tampoco funciona muy bien. Aquí Bluebam se enrocó largo, que para mí fue una sorpresa porque últimamente no lo había visto muy ambicioso, pero sí que intenta un poco hacer desequilibrar un poco la partida. Y aquí juega C4. Aquí hubiera sido un poco mejor hacer alfil de 3, simplemente para consolidar, meter el caballo C4 y digamos que evitar que el negro tenga cierto contrajuego y luego ya hacer ese ataque. Y el problema es que tras F4 me recuerda un poco, no que sea más fácil, pero que el camino de Sindarov es bastante único, ¿no? Aquí hace caballo de 7, caballo C5, caballo 8 para hacer caballo de 6 y el ataque blanco pues que no está llegando. En cambio aquí el del negro es que solo puedes hacer esto, si no, no te queda tiempo para nada. Aquí caballo de 6, aquí A5, poco a poco va expandiéndose Sindarov. Y aquí caballo por, torre B8, presionando en B2. Aquí meto un dama D4, que es una castaña espectacular. Aquí había que hacer B3, pero ya veis que el ataque blanco es que va muy lento. En este caso. Y aquí, tras A4, pues simplemente Sindarov se queda en una posición prácticamente ganada. Aquí era importante, de hecho, hacer B4 y evitar que, bueno, que todas estas piezas se activen, dar ese peón y, bueno, rozar un poquillo. Sí. No hay mucho más. La cuestión es que tras caballo por aquí en esta posición sí que fue un poco bastante sorprendente lo que jugó Sindarov. Simplemente mantener las damas hubiera sido suficiente y realmente luego ya en rueda de prensa comentó que fue un error bastante grave. O sea, simplemente hacer dama de 7. La cuestión es que te amenazó alfil por A4. Y bueno, no sé. También sorprendente porque Sindarov ha estado jugando rapidísimo. O sea, aquí en esta posición, juega 24, faltan 16 jugadas. Le sobraban 55 minutos. O sea, tenía tiempo de sobras de parar un poquillo. De hecho, la jugó súper rápido. Hizo alfil por A4. Pero tras dama por B6 y alfil B3. Bueno, no sé ni si hace falta hacer alfil B3.
este fila de torres pues son tablas, ¿vale? Así que el negro situacionalmente tiene una posición que tiene mejor pinta, pero no hay mucho más. Tras F5, tu rey siempre está crónicamente débil y vas a tener que hacer tareas defensivas. Y bueno, el Glubom hizo tablas bastante bien esta partida. Así que bueno, Sindarov yo creo que podía haber ya sentenciado el torneo en esta partida. Pero bueno, yo creo que sí, bastante líder. Y con esto vamos a ver la ronda 10. Seguramente la vamos a ver mañana. No sé si pasé con otra luz, con otra ropa. y nada, lo grabo esto en distintos momentos que puedo dentro de mi viaje. Así que nada, nos vemos ahora mismo en la ronda 10. Y a ver qué habrá dicho. Qué emoción, qué emoción. Entonces pasamos a la ronda 10. En este caso empezamos con Yesipenko contra Bluebomb. Nuevamente bastante esperable todo. En E4 y otro Petrov. La vida es lo que sucede entre Petrov y Petrov. Y entonces Yesipenko encontró otra pequeña idea, que es este cabeza C4 y aquí D4. Al final, todos son planteamientos de encontrar una secuencia de jugadas que el negro tenga que afinar. En este caso, este D4, la idea principal es que el blanco consiga una estructura muy buena y va a hacer caballo 3, realmente es bastante similar a su partida con Weili. Y aquí la clave es que tras caballo D2, la jugada que hay que hacer de negras es enrocar. Pero bueno, esta posición, este medio juego es bastante interesante. De hecho, comer, que incluso el negro puede no defender el peón D4, ya que viene F5, C4. Y bueno, aquí hay que hacer F4 única, si no te están metiendo F4 con blanca, con negras. Y este tipo de medio juego pues es bastante interesante. De hecho, el blanco no quiere enrocarse corto, sino que haría H4. Y bueno, aquí por ejemplo tras dama F6, pues bueno, se ve que en algún momento te voy a hacer G5, la partida se va a volver un poco más volátil, ¿no? Es una preparación que me parece muy interesante. O sea, coste-beneficio, ¿no? Y aquí le hicieron F5 y ahora en teoría, pues comer F3, el problema que le queda un poco al negro es que este caballo con esta estructura no funciona muy bien. Y este alfil va a salir muy bien por esta estructura, ¿sí? Y que el negro momentáneamente tiene unas piezas un poco torpes. Aquí quizá el momento clave fue cabeza 2 está bien para dejar pasar al alfil. Y aquí este yo creo que es el punto de inflexión. Creo que Yesipenko es uno de los pequeños errores que ha tenido en este torneo, que es sobrevalorar un poco las secuencias forzadas. Y aquí, como que alfil G5 es la jugada de desarrollo, pero el problema es que tras torre aquí, torre por y torre F8, si no vas a quitar la torre y vas a cambiar las 4 torres, va a quedar una posición bastante seca, que es lo que pasa en la partida. Ahí, por ejemplo, alfil F4 y aquí torre F8, torre 1, aprovechando que G5 no existe porque tengo dama E3 y entonces ese final sería muy interesante porque son alfiles de distinto color, pero el negro se queda con las piezas que chocan contra la estructura de peones. Entonces el blanco momentáneamente tiene una pequeña iniciativa, ya que estas dos piezas son bastante torpes. Y ahí, por ejemplo, alfil F5, B4, y esto sería una posición bastante interesante. Mantienes al menos un par de torres, se queda el negro con las piezas peores y no has cambiado las torres y puedes atacar. Y esto hubiera sido, yo creo, la justificación un poco del plan. Pero la verdad es que tras alfil G5 es que hay poco que explicar aquí, honestamente. Aquí Bluebomb empieza a reagrupar las piezas que tiene mal, que son el alfil de G7 y el caballo de C6. Pues alfil aquí, dama F7 para poder quitar el alfil. Y aquí, tras dama F2, poco hay que explicar en esta posición. Aquí quizá caballo G4 es posible, pero bueno, para que os hagáis una idea, la idea, bueno, no sé, es simplemente jugar, ¿no? Hago esto, te fuerzo, ahora vuelvo y me quedo en esta posición. Pero Yesipenko pues no lo ve muy claro y dijo, bueno, ya he jugado bastante por hoy. Al final tampoco creo que ya tenga opciones matemáticas de hacer nada y tras dama F2, pues bueno, este final acabó en tablas sin mucha historia. Luego pasamos a la siguiente partida, en este caso Sindarov contra Praggnanandhaa, en la partida más importante de esta jornada. El blanco, en este caso Sindarov, con tablas podría seguir, bueno, tenía un punto y medio por encima de Giri, entonces optó por esta posición que ya la hemos visto en un montón de partidas y ahora cae de 7. Creo que aquí ya hemos visto todas las posiciones legales. O sea, hoy Zhu Giner en el candidato femenino ha hecho C6. O sea, yo creo que hemos visto todas las opciones. Creo que nos falta A6, pero hemos visto H6, alfil B4, alfil B7, cae de 7, C5, C6, D por C4. Y ahora Pragg prueba otra jugada con calle de 7. Y desde alfil F4, alfil B4, llegamos a una línea que está jugando bastante Go Cage últimamente, que es bastante crítica.
y tras peón por E3, pues se llega a este tipo de variantes que son bastante volátiles tras caballo E4. De hecho, esta línea, no sé si la llegué a jugar yo. Ahora me baila la cabeza. Diré que no, en este orden de jugadas no. O sea, es bastante conocido aquí en la Ragocina, alfil B4, que tras peón por alfil C4, ahora calle 4 es bastante salvaje. ¿Vale? Y caballo C6, de hecho esto es Abdus Toro Giri, que ganó Giri con negras hace poco, y luego caballo C6 y G5, y esto es bastante loco. Pero aquí tras caballo D7 es un poco lo mismo, pero es un poco, el caballo en D7 está un poco peor. Y la idea es bastante similar, es luchar contra estas dos piezas. Entonces, alfil aquí, H5, todo esto es teoría. Y aquí alfil D3 es la línea un poco más spicy. El negro se deja comer en E4 en jaque, pero luego va a ver cómo cierra el alfil L5. Esto estaba de moda hace 2-3 años, hay un montón de partidas. Y bueno, no tiene mucha historia. Yo creo que el planteamiento de Sindarov es que, bueno, Pragg no está muy fino tácticamente, está bastante cansado. El torneo es bastante duro, entonces vamos a hacer una de estas líneas que, a ver, casi siempre tengo recursos de tablas y estoy calculando mucho mejor. Entonces, caballo por, todo esto es bastante forzado y de esta manera el blanco se queda con la pieza de menos. Entonces F4, H3 para generar ese contrajuego, activar la torre y el alfil. Y aquí tras torre de 1, dama E7, llegamos un poco a la posición más crítica, ¿no? Aquí juega G3. Y aquí yo creo que es el punto de inflexión. Porque el blanco, eso, tiene pieza de menos, pero bueno, momentáneamente la situación del rey negro es bastante precaria. Aquí hay distintos enfoques con negras. Por ejemplo, alfil D7 me pareció uno bastante curioso. Enroque, alfil C6, dama G6, parece que te estoy dando mate, ¿no? Te voy a comer G5 y mate. Importante no comer primero. Ahora, por ejemplo, el negro estaría totalmente ganado. El rey G7. Rey de golpe se desvanece todos los jaques y la coordinación de las piezas blancas también. No tengo maneras de exceso. En la torre de D1 necesito 7 jugadas para incorporarla al ataque, ¿no? En cambio, el negro ya está viniendo con las dos torres. Esta es dama G6, G4. Concepto muy bonito. Doy ese peón para que no se abra la posición. Les dama por torre aquí para evitar que me hagas D6. Esta posición es difícil para el blanco porque no hay una manera de progresar sencilla, no hay una manera de utilizar las torres en las columnas abiertas. Hay demasiados peones amigos, ¿no? Y bueno, este tipo de medio juego, pues bueno, yo sé, torre H7, en algún futuro quizá meter el rey por aquí y bueno, como podéis comprender, es difícil de explicar lo que va a pasar a corto plazo, pero la idea general es que ninguno de los dos puede hacer un progreso realmente sustancial. Aquí con un F4, que mala no es, y desenroque torre H6, que es la más correcta. Y aquí vienen los problemas tras torre por F4. Yo creo que contaba con E por F4. Y aquí, pues bueno, hay alfil G4, por ejemplo. Te toco la torre. Y bueno, voy a llegar a desarrollar el resto de piezas. Aún así tampoco es súper sencillo. Torre D4, por ejemplo. Y voy a hacer F5 en algún momento. Entonces aquí todavía había que valorar este tipo de desequilibrios. Y seguramente el negro tenga que dar una pieza, dar ese alfil y compensarse de otra manera. Entonces aquí es una posición ya muy complicada. Y tras torre por, aquí llegamos a la, para mí, segunda posición bastante crítica, que es que entender que en este tipo de posiciones no puedes tener sesgos de percepción. En este caso el sesgo es decir, quiero mantener mi pieza, ¿no? El alfil de C8 de Bax. Entonces por eso rey G7, torre aquí. Seguramente esto es lo que vio Praggnanandha, no hizo rey G7, que tras alfil E6 te meto torre F6, hago torre H8 para mantener las torres, pues si no, me vas a cambiar la torre y vas a meter la torre en F6 y me vas a dar mate. Y aquí tras dama F4, de una manera similar a la partida, resulta que te estoy obligando a darme una pieza. Pues el negro tiene un par de maneras de hacerlo, con dama 8, torre G6, pero llegan al mismo destino, y es este final. Este final son tablas. La torre negra se activa y gracias a ese peón de H3, pues es suficiente. Aunque bueno, aquí todavía hay que jugar, ¿eh? O sea, esto es una posición bastante oscura, ¿no? Yo creo que Praggnanandha vio esto y dijo, uy, esto no va conmigo y entonces no me interesa. Aquí había otra manera de jugar que es bastante chula, que no sé, si queréis os la dejo pensar aquí, que era a 5, la verdad. No lo he dejado pensar mucho. Pero la idea es bastante clara. Si me haces torre F6, incorpora la torre por la tercera y ahora no hay los problemas esos que el alfil está como postre, ¿no? Como plato indirecto. Entonces hizo rey G8
quizá temiendo esas variantes, pero claro, tras torre aquí cuesta mucho no explicar que no hiciera alfil E6, yo creo que es el mismo concepto, tampoco cuesta mucho. Y tras dama, aquí hay que hacer dama H7 y ahora pues te llegamos a este mismo final que suena, ¿verdad? Es exactamente la misma posición que habíamos valorado con rey G7. Entonces, en ambos casos, Praggnanandhaa descarta ese final, ya que puede ser de poca apreciación, pero tras alfil D7 valora que torre F6 ahora no tiene mucho sentido, ahora el negro puede comer y jugar alfil, bueno, torre F8, perdón, y esta posición, curiosamente, el blanco se queda sin gasolina y de hecho está perdido el blanco. O sea, ahora el rey puede escaparse y seguramente contó con esta variante. Dices, mira, la única en que torre F6 es mala. Pero para su decepción, torre F7 ahora es muy buena. Una jugada que habitualmente no sería muy buena porque me estás dando la dama por 2 torres. Concretamente, tu alfil y tu torre están desesperados y tras dama F4 te toco la torre, dama G5 te toco la torre, dama E7 y te voy a comer el alfil. Y aquí el problema para el negro es que tengo demasiados peones por las 2 torres. Entonces, ¿qué implica eso? Cuando tienes demasiados peones de más, las 2 torres nunca se pueden coordinar, ya que la virtud de las 2 torres es que siempre se coordinan para avanzar a un peón y se lo comen. Pero aquí el problema, ya vais a ver, es que todos los finales, cuando te comes ese peón, ya no funcionan. Por ejemplo, aquí Sindarov aprovechó su peón pasado para algún momento comerse el de A5 y en este caso también el de H3, que es importante. Y aquí, por ejemplo, torre por E3, ¿no? Esta sería la gracia de las 2 torres, pero aquí tengo 4 peones de más, entonces me como la torre y me llevo un final ganado después de este jaque. Y pasa un poco lo mismo en toda la partida. Entonces, poco a poco voy subiendo los peones sin que te lo puedas comer con la torre. Encima te doy el de A3 y sigue habiendo los mismos problemas. Y Sindarov con esto gana muy fácil. Y con esto ya, pues si no habías extendido ya el torneo, pues sigue ganando, sigue demostrando que está muy fuerte y escoge muy bien las preparaciones. Realmente no había un riesgo sistémico en esta posición, pero sí que Praggnanandhaa, pues bueno, sabe las buenas, sabe la teoría, se mete en estas líneas bastante críticas, pero luego hay que saber interpretar tácticamente y aquí Sindarov está siendo el mejor de largo en todo el torneo. Entonces, vamos a ver si alguien le puede atrapar. En este caso, Weili y Caruana ya están bastante descolgados. Y aquí me sorprendió mucho la elección de Caruana de negras. O sea, jugó la francesa con alfil B4 y tras caballo 2 hice este caballo E7 que me parece pues bastante malo, no sé. Creo que bueno, no intento de jugar a ganar, pero el problema es que no estás aportando nada nuevo a la teoría, eso es lo que quiero decir. Porque esta variante de caballo C6, este ya se sabe que este alfil F4 es bastante fino. Entonces, quizá, bueno, no hay tantas partidas, entonces quizá con eso contaba Caruana. Pero bueno, Weili también no es que tenga una mala preparación en ese sentido. Ya hemos dicho que contra E4 y E5 sí que hace cualquiera, pero luego... Y aquí, tras dama de 2, bastante fina, esto sí que es muy conocido. Y el blanco transpone una variante muy buena. La idea es que aquí no puedo comer en D4. Si hago dama por D4, me comes, como enroque. No tengo caballo C6 porque hay caballo B5. Y aquí, por ejemplo, si hago algo así, pues como aquí, F5 puede parecer buena, pero simplemente creo que es B4 la buena. Sí. De hecho, hay una partida de pichote aquí. Sí. Y aquí te fuerzo 0 a 6 y el problema es que el negro empieza a colapsar por todas estas casillas que de débiles. Aquí, por ejemplo, cae de 5 y todos los huecos empiezan a aparecer. Y en que tengas peón de más, la posición está bastante perdida para el negro. ¿Vale? Es lo que quiero que entendáis, que esta posición ya se conoce como mala. Aquí tras E5, que fue la idea de preparación, pues llegamos a un final que me parece bastante triste. Este tipo de final me recuerda un poco al final que se llega si intentas jugar esta Petrov, ¿no? Este tipo de sacrificio es muy interesante, pero llegas a una posición bastante miserable. Que, por ejemplo, en algún futuro voy a hacer caballo de 4, voy a comer aquí, te vas a quedar con esa pareja de alfiles, una posición un poco tonta, con un caballo bien asentado, pero una posición un poco fea, ¿no? Entonces, después de torre 1, caballo pues se llega a este medio juego con pareja de alfiles que, bueno, blanco está un poco mejor, pero ambos no jugaron muy bien. Yo creo que Fabiano en la primera fase sí que jugó mejor. Digamos que hay una mejor coordinación de piezas. Y poco a poco se activó la torre de H8, puso bien todas sus piezas. Está bastante seguro en casillas negras y en casillas blancas. Entonces, aquí, por ejemplo, H3 y presionar H4 en un futuro tiene más sentido, pero tras G4 el negro ya no tiene ningún problema.
Y aquí quizá era el único punto de inflexión en donde Caruana puede intentar ganar con alfil H5. Y bueno, yo creo que la descartó porque le meten el caballo en E6, pero bueno, esta posición, pues no sé, los dos caballitos, las torres activas, pues puede ser interesante. Tras calle 7, pues no tuvo mucha historia la partida. Creo que es importante que aquí de golpe parece que Caruana puede tener algún problema y vaya coordinación con blancas, pero tras torre H2 tácticamente lo resuelve, ya que si ahora te intento hacer G5 y incrementar la presión, simplemente puedo comer y hacer C4 y simplifico material y ya está. Entonces tras calle de 3 no tuvo mucha historia y aquí se simplificó todo y se llegó a un final de alfil de distinto color y además se cambiaron todas las piezas bastante rápido, ¿no? Con esto, una preparación que, bueno, no tuvo mucha historia con Caruana. Weili estaba bien preparado, tampoco aportó nada nuevo y, bueno, quizás el alfil F4 era un poco lo más complicado porque no se jugaba mucho en ese orden, pero bueno, fue suficiente para ya quedarse en una posición muy cómoda y Caruana luego afinó y no pasó con mucha historia. Con esto Caruana ya se queda a 3 puntos de, ya veremos la clasificación un poco al final, y vamos con Giri y Nakamura. Entonces jugaron ahora H6, en este orden es un poco distinto, es muy sólida, es una mazada y en general el blanco está bastante cómodo. Entonces aquí entraron con caballo 2, hay varias jugadas, hay alfil por y dama F3, pero este caballo 2, pues bueno, simplemente evita alfil F5 y el negro se queda con una estructura de piezas bastante mala, o sea, el alfil F8, recuerda un poco a mi partida con Candelario, ¿no? Entonces, todo este medio juego bastante normal, el forzar el B6 tiende a ser un éxito para el blanco y quiero centrarme en esta posición, porque aquí esto creo que es un poco el punto clave de la partida. Aquí puedo simplemente jugar a 3 y bueno, y no sé muy bien qué hacer negro, ¿vale? C5 no existe, luego voy a hacer dama C2, en algún momento voy a hacer B4, digamos que es una posición bastante buena. Entonces, tras F4, tras caballo G5, quizá era eso lo que le molestaba a Giri, o quizá aquí G6, y que intentara hacer H5, E4, por ejemplo, ahora sería bastante mejor después de debilitarse con G6. Entonces aquí esa espera, esa posición de maniobras es bastante buena. De hecho, es lo que Giri tiende a ser muy bueno. Pero aquí me extrañó que jugara E4 directa. Me parece muy bonito porque haces dama C2, pero tras cae F8, digamos que el negro está súper sólido. Y todas las piezas se defienden muy bien entre sí. Tras torre 3, aquí intentó algo. De hecho, aquí sí que realmente vio que hay una posición de ataque interesante. Y aquí quizá el único momento fue este, que justo existe este caballo G5, que es bastante bonito. Pero bueno, la idea es que no puedes comer en E3, tienes que hacer torre 8, hay un caballo por F7 y caballo por D8. Y aquí tras caballo F3, la idea es que no puedes comer aquí porque te cazo la torre. Entonces aquí tienes que buscar F6 y entonces sí que ya se ve que el blanco tiene una ventajita aquí a largo plazo y aprovechar este tipo de debilidades a largo plazo, ¿no? Entonces tienes huecos en flanco de rey, pero entonces es raro. Entonces aquí sí que el blanco está un poco mejor. El problema es que tras caballo C5 sí que obtiene esta posición que parece que hay 2 puntos donde yo pueda presionar, pero el negro está bastante sólido. Y de hecho tras C5, torre por... Tienes alfil, pero el rey blanco está un poco más débil, no hay peón en F. Entonces tras alfil A2, nada por B2, alfil por F7, dama por A3, aquí ya se calcula todo hacia las tablas. O sea, no... Podría haber jugado dama de 2, pero esta posición, ya digo, yo creo que se la está jugando más el blanco que el negro. Porque con el caballo y el rey está todo muy seguro y necesitarás la dama para dar muchas vueltas. Entonces, tras esto, calcularon que aquí el caballo va a tener que perderse, pero el negro lo debe dar simplemente y tiene que ser tablas, ¿no? Eso fue así un poco la partida. Entonces, Giri realmente tuvo alguna oportunidad y con esto pues se quedó un poco mejor. Pero luego, no sé, como que tuvo un poco de impaciencia, poco característica en él, y más teniendo en cuenta cómo había jugado las últimas partidas y cómo había ganado poco a poco. Y con esto ya, a ver, vamos a repasar un poco lo que vendría a ser la clasificación. Tenemos a Sindarov con 8, es que es una locura, con 6 victorias de 4 tablas, subiendo 30 puntos de elo. Luego ya el segundo es Giri con 6, entonces a 4 victorias en este caso. O sea, Giri debería ganar las 4 partidas y que Sindarov empatara las 4 restantes. Entonces, bueno, sería... De hecho, ganaría Giri, creo, con desempate de victorias. Entonces, escenarios bastante difíciles. Entonces, bueno, seguiremos viendo
hasta que sea matemáticamente posible. Caruana ya creo que lo tiene imposible, con 5 de 8. Luego tenemos a Bluebam, Nakamura y Weili con 4,5. Praggnanandhaa, pues condenado con 4. Recordemos que empezó con una victoria, pero no le ha servido mucho. Se ha ido deshinchando a medida que ha ido pasando el torneo. Quizá gastando mucha energía con las preparaciones, con las nuevas ideas. Y Esipenko, que sigue siendo el último con 3,5. Así que nada, yo creo que Sindarov ya lo tiene todo bastante mascadito. No sé, a ver, veremos si Sindarov puede perder alguna partida y que sea un poco más emocionante, pero realmente la dominación que está mostrando a nivel de preparación, de cálculo, de estrategia, de todo, está siendo bastante brutal. Así que nada, gracias por todo. Yo me voy a una excursión y nos vemos en el siguiente vídeo.